Bueno, empezamos ya. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar hoy aquí en esta conferencia de estrategia que hacemos en el restaurante de Louvre. Por poneros un poco el orden del día, vamos primero, a hacer una pequeña introducción. Luego vamos a una mesa redonda en la que tenemos tres gestoras moderadas por Juan Luis García Alejo, y ahí vamos a hablar un poco de lo que pensamos que nos espera en este año 2023. Este año, el año pasado es probablemente el año más complicado que hayamos tenido que vivir los que estamos trabajando en los mercados financieros. 2022 es un año complicadísimo. Complicadísimo no por el volumen de las caídas que se han producido en los mercados, sino por el hecho de que ha caído absolutamente todo en este año. Es decir, en este año cae la renta fija tiene su peor año en los últimos 50 años, en este 2022. Cae la renta variable, caen, las materias primas tienen un primer semestre que pueden dar más alegría, pero de segundo semestre también caen. Es decir, se nos produce un año realmente complejo. Este año 2023 empezamos de otra manera totalmente diferente, y es de lo que quiero que nos hablen hoy, ¿no? Tenemos tres gestoras. Capital Group es una gestora norteamericana fundada en 1930, tiene 92 años de historia. Gestiona 2,3 billones de euros, es decir, gestiona el PIB de España más 5 veces el PIB de Portugal, es decir, estamos hablando y una gestora pues muy relevante a nivel global. Tenemos a Álvaro Fernández Arrieta, que es su director general en España. Tenemos a GAM, una gestora suiza, representada por una persona que me hace muchísima ilusión que esté hoy aquí, porque es un gran amigo, es Juan Ramón Caridad. Los que estáis con nosotros desde hace más tiempo os acordaréis de él. Es una persona que, aunque sea de Madrid, es profundamente racinguista. De hecho, sus dos hijos son socios del Racing, y esto en una persona que nunca ha vivido en Santander, sino que simplemente ha veraneado. Pues bueno, GAM además es otra de las gestoras también de referencia. Son gestoras que, dentro del volumen tan alto que tienen, porque gestionan 70.000 millones de euros, ya son gestoras un poquito más boutiques, un poco más pequeñas, ¿vale? Y tenemos también a Javier Ruiz Villabrille, que es el director general de Flossbach. Flossbach Fund Storage es una gestora alemana que pues tiene realmente un gran fondo de referencia, que es un fondo mixto, que es el Multiple Opportunities, que también es un fondo muy importante, ¿no? Los tres, yo creo que atesoran una gran experiencia. Es decir, el año pasado mezclamos juventud con veteranía. Este año mezclamos veteranía con senectud, que esa la aporto yo, ¿vale? Porque yo ya soy de lo más mayor que hay en este mercado. En cambio, ellos, pues bueno, aportan esa veteranía. En principio, el turno de preguntas, para no alargarlo mucho, lo vamos a hacer posteriormente en el cóctel. En el cóctel van a estar ellos abajo para que podáis hacerles las preguntas que consideréis. Yo ya, por terminar, simplemente agradecimientos, ¿de acuerdo? Quiero agradecer, pues evidentemente, a todos vosotros el estar hoy aquí. Sin vosotros, lógicamente, nada de esto podría hacerse. Es decir, si somos lo que somos y estamos donde estamos, es gracias a vuestra confianza, que es una cosa que realmente yo os quiero, lógicamente, agradecer a vosotros. Quiero agradecer a las gestoras su colaboración, su ayuda, porque es evidente que nosotros solos tampoco podríamos hacer nada. Necesitamos la información que ellos nos dan, el soporte, la ayuda que nos dan. Y aquí entra también, evidentemente, el dar las gracias al propio Andbank, a mi banco, que está representado hoy por Andrés Recuero, que es el director de la red de agentes, y obviamente por Luigi, sin cuya ayuda pues sería muy complicado hacer todo esto. Dar las gracias a Anita de Marketing, que ha estado aquí todo el día ayudándonos, a Luis y a Marta, que también, lógicamente, nos ayudan y están aquí con nosotros. Y realmente yo no quiero ya nada más, no quiero que se me olvide dar las gracias al que yo llamo hijo predilecto y adoptivo de esta oficina,
que es Juan Luis García Alejo. Luigi, ya para muchos de vosotros que estamos ya muy acostumbrados a oírle en las charlas que dan y que realmente es la persona de referencia nuestra en todo esto. Entonces, simplemente volveros a dar las gracias y, Luigi, cuando quieras, estamos. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Luis, por las palabras. Es un placer estar aquí con vosotros y yo creo que lo más relevante es que hoy son protagonistas tres personas que efectivamente llevan muchos años en la industria. Yo creo que puntos de vista seguro que coincidentes en algunas cosas, en otras no, pero tienen una cosa en común. Son personas que trabajan en casas que lo más importante para ellos es lo que llamamos los fundamentales, ¿vale? Esto quiere decir que miran las tripas de cada una de las cosas en las que invierten en detalle, que en lugar de mirar desde arriba y hacer una pintura global, entienden lo que hay de abajo y suman las cosas a partir de ahí. Es una forma muy particular de invertir y que en el caso de Flossbach o en el caso de GAM a lo mejor son menos años, en el caso de Capital Group pues ya casi van a camino del siglo, ¿no? O sea casi 100, sí. Pero en cualquier caso, mucho talento, ¿no? Y hoy va de preguntarles por el mercado. Entonces, tengo aquí algunas preguntas, pero casi y no las hemos preparado, así que va a ser un poco sorpresa. Vamos a empezar con Javier. Por estar lejos. Mira que me he alejado. Te tocó. Te tocó. Hay que hablar de inflación, ¿vale? Entonces, yo quiero que nos des un poco esa idea de inflación. Pues yo me levanto, veo la tele, oigo la radio, la inflación nos devora, veo que los banqueros centrales parece que están algo más relajados. ¿Qué visión tenéis vosotros en Flossbach de lo que va a hacer la inflación o cómo juega la inflación a la hora de tomar decisiones de inversión? Bueno, antes de responderte, me gustaría dar las gracias a Luis y a Anbank por la organización de ese evento. Yo creo que la inflación hay que entenderlo como fenómeno monetario. Después de la gran crisis financiera, lo recordarán todos ustedes, se tomaron medidas de inyectar liquidez en el mercado. ¿Qué es eso? Pues hablando mal, no es exactamente eso, pero casi, imprimir billetes. Que cada vez haya más billetes. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que hasta hace 2 años no había inflación y se habían impreso muchos billetes. El balance de los bancos centrales había crecido mucho. ¿Qué ha pasado? Bueno, en realidad es que sí que había inflación, pero había inflación de activos reales. Ustedes habrán visto la evolución del precio del inmobiliario, habrán visto la evolución de los precios de las acciones. Todo eso había aumentado muchísimo. Llega el COVID y se produce un punto de inflexión. La gente empieza a consumir, no solo a invertir, sino a consumir. Y eso unido a determinados problemas en la parte de la oferta, las cadenas de suministro que estaban perturbadas, etcétera, pues lleva a una chispa que desencadena esa inflación, ese incremento de precios. Y la inflación al final es como un tigre. O sea, cuando está dormido no pasa nada, pero cuando se despierta es muy difícil de embridar. Es muy difícil de embridar. Se han tomado muchas medidas, pero va a ser muy difícil encauzarla. Pero fíjate, y Juanra, no sé qué visión... Sabéis que hay 2 tipos de inflación, ¿no? Lo que llamamos la inflación general y la subyacente, que parece que está como oculta, ¿no? Y parece que se están comportando un poco diferente. Vosotros desde GAM, ese punto de lo que es la inflación como núcleo de una buena parte de las decisiones a la hora de construir una cartera, ¿cómo la veis? ¿Cómo la observas? Es algo vital, en primer lugar, porque como inversores, ¿qué es la inflación? Pues la pérdida de su poder adquisitivo. El que no invertir implica riesgo. El que quedarse quieto no es una opción. Cuando hay niveles de inflación, de incrementos de precios, y lo ve cualquiera cuando va al supermercado y se encuentra que los precios están subiendo al 12, 14, 20%, o uno se mira el bolsillo y dice, bueno, aquí hay un dato oficial, que es el dato de la inflación agregada,
que te hablan de inflaciones que cuando uno paga colegios, médicos, supermercados, dentistas y se mira el bolsillo y dice, bueno, aquí falta dinero. Esa es la inflación subyacente. Esa es la que, más allá de los precios de la energía, más allá de los precios de los costes de las materias primas, hay una inflación que es la que más nos afecta a los consumidores y eso es lo que nosotros ahora mismo seguimos más de cerca. Los políticos, yo creo que el entorno va muy de la mano de se están controlando los precios, está bajando la inflación, sí, la agregada, pero la subyacente, la que nos afecta más en el día a día, esa sigue siendo muy alta, muy cabezota, muy persistente, muy pegajosa. Es algo que cuesta mucho más reducir porque en la medida en que uno puede, pues presiona para incrementos salariales o el coste de los precios y de energía va permeando y calando en todos los bienes y servicios, cada vez nos cuesta más comprar las cosas y esto en términos prácticos y por contestar a tu pregunta afecta mucho a la hora de construir de cartera porque tenemos que meter más riesgos distintos para intentar ser un poco más ambiciosos a la hora de buscar retornos más altos porque de otra manera condenamos al inversor a perder poder adquisitivo. No, la pérdida de poder adquisitivo es que esto devora literalmente los ahorros, el patrimonio de la gente. Álvaro viene de una casa americana, nacida en Los Ángeles. Quizá el problema de la inflación en Estados Unidos es diferente al de Europa, son cosas distintas, porque allí uno oye a los que trabajan en aquel país y hablan de los salarios como una dinámica peligrosa, efectos de segunda ronda. No sé cómo lo veis vosotros, si tenéis esa sensación también de una inflación pegajosa, me gusta la palabra. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, nos unimos también a vosotros y a Luis. Muchísimas gracias, Luis, por invitarnos a este tu evento. Sí, entonces estamos de acuerdo con Juanra. Sí que pensamos que va a ser más complicada de bajar de lo que la gente piensa. Si tú te lees un poco la prensa, es como, bueno, pues ya está, esto es muy fácil. Los tipos han subido, ya hemos llegado al pico de tipos, ya va a ser un día de vino y rosas, van a empezar los tipos a bajar, porque la inflación va a volver a bajar, y los bancos centrales, como la quieren tener en el 2, pues bueno, vamos a tardar, pero vamos a llegar al 2. Nosotros pensamos que vamos a tardar bastante en eso. Vamos a tardar bastante, pues primero lo que decía Juanra de la parte de salarios y porque la gente sigue teniendo ahorros, o sea, sigue teniendo ahorros post-COVID, ya empiezan a dar síntomas. Explica por qué lo del ahorro tiene un rol relevante en todo esto. Claro, pues porque la gente tiene ganas de gastar. O sea, después del COVID la gente pues tenía mucho ahorro y decía, bueno, pues hubo el consumo de venganza, ¿no? Este que se llamó de, bueno, pues ahora me dedico a viajar, a salir, a ir al cine, a ir a los restaurantes. Y ya empiezas a ver cosas en Estados Unidos que incluso ya empiezas a ver usos de tarjetas de crédito ya masivos. O sea, la gente sigue todavía empezando a apalancarse un poquito para seguir gastando y para seguir consumiendo. Y eso lo que hace es que sigue tirando los precios hacia arriba. Y por otro lado están las empresas. Al final, yo es que la gente... O sea, es verdad que ya poco a poco la inflación hasta ahora era un poco un concepto etéreo, ¿no? La gente esto de la inflación da igual. Llevamos mucho tiempo sin inflación. Ahora ya la gente lo empieza a ver. Yo es que siempre pongo el mismo ejemplo. Yo el pan que yo me compro en el supermercado para desayunar antes valía €1, ahora vale 1,69. Que dices, son 69 céntimos, tampoco es tanto. Oye, no. Es un dineral lo que ha subido. Es que en absoluto no es tanto, pero sí que lo es. Con lo que luego están las empresas. Una vez que ya subes los precios y tienes, bueno, pues ya estás ahí ganando unos márgenes. Pues tampoco tienes un cierto interés, bueno, pues vamos a seguir manteniendo estos precios a ver hasta cuánto duran. Pero sonamos a muy cenizos, porque yo hablo de la inflación y la gente quiere hablar de crisis en general, pero lo que te das cuenta es que las dinámicas de las empresas y todo esto parece que van bien. No me lo abordéis todavía. Dejadme que os pregunte si fuerais banqueros centrales. Y vamos a hablar de Europa y vamos a hablar de Estados Unidos, pero si fuerais banqueros centrales, sois el señor Jerome Powell, tenéis que tomar decisión sobre lo que hacer con los tipos y me quedo con la frase, no sé quién la ha mencionado, dice, oye, no perdamos de vista los tipos hace un año en cuánto estaban, Javier, en cero virtualmente, ¿no? No, en Estados Unidos estaban un poco más altos. Un pelín más altos. Sí. Y ha subido prácticamente casi un 5%. Casi un 5%. Casi un 5%. ¿Es suficiente? Porque estáis hablando de una inflación que, según Álvaro, parece que puede resistir un poco, pero pasar de 0 a 5 los tipos de interés no es gratuito, que se lo preguntan al que tenga una hipoteca, aquí o allí. ¿Qué crees que debería de hacer la Reserva Federal? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, yo creo que Jerome Powell ha sido muy sabio y nosotros tenemos que ser muy humildes. Jerome Powell ha dicho que depende de cómo vaya yendo la cosa. Entonces, si Jerome Powell, que tiene mejores datos que todos nosotros, no sabe cómo va a evolucionar, pues nosotros seríamos un poquito arrogantes si dijésemos cuál es la receta. Lo que está claro es que la inflación no se combate, no se da un botón y se dice, no, ya está, esto lleva un tiempo. Se suben los tipos de interés
y eso se transmite a la economía porque las hipotecas son más caras, porque la financiación de las empresas es más cara, y al final eso pues hace que haya menos demanda. ¿Pero cuándo? No se sabe si las estimaciones son 12, 18 meses normalmente el tiempo que se tarda en traducirse eso en la economía. Bueno, pues ahora lo que ha dicho Powell es vamos a ver cómo va esa subida tan masiva que hicimos el año pasado, si realmente tiene un impacto o no, porque nos quejamos aquí de hipotecas, pero es que en Estados Unidos la hipoteca tipo paga un 7,5%. Un 7,5%. Hagan los números en la cabeza, eso es muchísimo. Y eso en algún momento se va a traducir en que la gente o paga la hipoteca o come, literalmente. Entonces, hay que ir viendo realmente cómo evoluciona. Pero deduzco de tus palabras que estamos por tanto, en un punto de tensión monetaria, de freno monetario relativamente intenso. Juanra, sin embargo, los mercados, nosotros le llamamos la curva de los implícitos, que en el fondo significa mirar un poco más a largo plazo y ver qué es lo que nos dicen los tipos de interés que va a ocurrir. Los implícitos dicen que los tipos van a bajar de aquí a... No quiero equivocarme, en un año, medio año estarían bajando. ¿Cómo conjugamos eso que nos ha contado Javier con esta idea? Es un poco esquizofrénico, pero para que se entienda bien. El Banco Central, un gobernador de un banco central, tiene fundamentalmente dos trabajos: que no suban demasiado los precios y proteger el empleo. Los mercados, a la hora de ver qué tipo de expectativa hay de los tipos de interés dentro de un año, o sea, si volvemos aquí, habrá dos realidades. Una, el Racing ya estará en primera, y lo segundo, que los tipos de interés van a estar probablemente más altos. Eso se mueve más en función de las expectativas de crecimiento, y como el mercado, los inversores creen que podemos ir hacia una ralentización, hacia una recesión, empiezan a pensar a futuro que los tipos van a bajar. Pero los bancos centrales, y lo que comentaba Luigi, es una realidad, pero al mismo tiempo Powell y Lagarde están mirando a otro gran productor de pasta tutiplén, que es los gobiernos, las políticas fiscales. Y como nos hemos aficionado a déficits, a deudas, a salvemos a la ballena Willy y subvenciones para todos y que nadie tenga mal rollo, pues eso implica un montón de dinero al sistema, precios más altos, y obliga al gobernador a subir tipos de interés. Entonces son como dos vasos conductores, que es muy previsible. Y por responder a tu pregunta, nosotros no vemos bajadas de tipos de interés. Pensamos que los tipos se pueden ir perfectamente en Europa al 4, en Estados Unidos al 5,5, más lo que muy bien comentaban, el margen extra de hipotecas y el coste al que luego nosotros accedemos los mortales al dinero. O sea, hay tipos muy altos, pero lejos de ser un mensaje cenizo para el ahorrador o para el pensionista o para el que no está endeudado, aleluya, porque llevamos una temporada de que por ahorrar me cobraban y por arriesgarme pagaban, y eso era un absurdo, y ahora se empieza a revertir. Así que para el ahorrador, para el pensionista, son muy buenas noticias. Álvaro Sentía, te interpelo para esto literalmente, es decir, cerramos un tiempo que ha ocurrido entre 2008 y 2021 en el que el dinero era gratis, casi nos hemos acostumbrado a que fuera algo muy barato, y entramos en un tiempo en el que el dinero no lo es, pero los que tenéis perspectiva histórica, ¿esto no es lo normal? Eso que te iba a decir, entramos en un periodo normal, otra vez. Efectivamente, cosas que antes era así. A mí siempre me gusta poner la analogía para la gente. A veces esto de los tipos y la inflación, que tiene que ver, ¿no? Yo siempre lo comparo como con un caballo. O sea, básicamente esto es como pues los banqueros centrales, Powell, que decías, que tiene un papel complicado, que tiene que soplar y solver a la vez. Básicamente es, bueno, pues después de la crisis financiera, lo que haces es, el caballo, eso es como las riendas, los tipos son las riendas del caballo. Entonces lo dejas suelto, bajas los tipos para que la gente, la economía tire y el caballo vaya cogiendo tracción. El problema que tienes, el riesgo que tienes, es que subas los tipos demasiado fuerte y frenes la economía. Entonces, ese es el punto en el que están ahora mismo. Entonces, yo creo que estamos en esos niveles en los que ya estamos un poco con Juanra, siendo un poco consecuentes con lo que decíamos antes, con una inflación que va a ser más pegajosa, no queremos que vaya a bajar tanto, ni tan rápido, con lo cual por eso probablemente los tipos vayan a permanecer en estos niveles más tiempo quizá de lo que la gente espera. Pero volvemos a lo mismo, es un entorno normal, es lo que ha pasado toda la vida. Invertir con tipos de interés positivos. Totalmente, invertir con tipos de interés en el que tienes que mirar las variables normales, tipos de interés, crecimiento, inflación, que ya eran las cosas normales. Lo que era anormal es tipos a cero durante 10 años. No entendíamos la economía. Completamente anormal. Vale. No, oye, sí. Disculpame un segundo.
es que esa es una cosa que a mí me parece, porque por lo menos a mí me gustaría comentar, es que estamos volviendo a la situación normal. Lo normal es que cuando nosotros prestamos nuestro dinero a alguien, estamos dejando de consumir nosotros hoy y difiriendo nuestro consumo hacia el futuro. Y lo normal es que por privarnos de consumir hoy, cobremos dinero. Lo que era normal es que prestáramos dinero a alguien y ese alguien encima nos pagara. Y eso distorsionaba enormemente la realidad de los mercados, estaba distorsionando todo, porque las empresas se financiaban a precios ridículos. Y eso hacía que empresas enormemente inviables se convirtieran en viables por una financiación que era gratuita. Todo eso ha cambiado y ahora volvemos a la situación normal. Volvemos a que cada uno va a pagar por sus préstamos en función al riesgo que tenga. Cosa que hasta hace muy poco estaba perdida. Cuando hablamos de que las hipotecas se van a tener que pagar a un tipo más elevado, etcétera, etcétera, eso, pensar vosotros a cuánto pagabais las hipotecas. O sea, lo que es anormal es que una hipoteca se pague al 1%. Por Dios, una hipoteca al 4 o al 5% entra dentro de la normalidad. Y perdonad. No, y nos lleva a un punto que es importante, lo ha introducido Álvaro, la palabra crecimiento, pero vamos a mezclarlo con esto que dice Luis. Si habéis entendido algo hasta ahora, pasamos de un mundo muy líquido, donde el dinero era gratis, a un mundo donde la liquidez es algo valioso, algo que tiene un precio, algo que es más escaso. Un mundo en el que, creo que era Javier el que lo mencionaba, pues las cadenas de aprovisionamiento global las han sacudido de una manera terrible. Y si no me equivoco, en lugar de globalización, se está apostando por seguridad nacional. Y estamos con tipos de interés más altos y salarios algo más altos. En este entorno, ¿cómo encajamos la idea de crecimiento? ¿Cómo encajamos la idea de crecer? Porque ahora mismo parece que no está haciendo nada de daño el freno monetario. ¿Hacia dónde va el crecimiento en vuestra opinión? Que es al final gasolina para los beneficios empresariales. Bueno, más que el crecimiento, yo creo que los factores que has dicho influyen en los precios, en ese factor pegajoso de la inflación, porque el hecho de que se esté desglobalizando el mundo, de alguna manera, para tener una seguridad en las cadenas de suministro mayor, el hecho de que demográficamente Occidente tenga un problema, eso va a tirar de los precios para arriba. Sí. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, tanto para ver hacia dónde pueden ir los tipos de interés, dónde puede ir la inflación, más bien al revés, dónde va la inflación y dónde van los tipos de interés, porque son casi consecuencia. Y la última derivada sería el crecimiento, y esa es una variable que hay que ver, sobre todo, yo creo, la parte demográfica, que me parece fundamental a la hora de estimar dónde va a estar el crecimiento futuro. Y te interrumpo con una cosa. De nuevo, cuando Javier habla de demografía y crecimiento, no piensen que está hablando del próximo trimestre. Obviamente estamos hablando de algo mucho más a largo plazo. Sí, o sea, la pirámide poblacional no cambia de un día para otro, pero es una cosa probablemente de las más fáciles de estimar. Es decir, la gente ha ido naciendo y más o menos sabemos qué pirámide de edades, qué estructura de las edades de la población vamos a tener en los próximos años. Y eso nos indica que puede haber falta de mano de obra, y se está empezando a ver, y de ahí probablemente parte de esa inflación en el sector servicios, falta de mano de obra en determinados sectores, y también una demanda superior en determinados servicios ligados a la tercera edad, a la dependencia, etcétera. Voy a intentar una voltereta en el aire, vamos a intentar hacerlo más de corto plazo. Me equivoco si digo que estamos anunciando una recesión desde hace bastante... Te ríes por algún motivo, ¿verdad? Es como el cuento del lobo. Correcto. Bueno, nosotros llevamos equivocándonos algún trimestre ya, pensando que venía, pero me equivoco si digo que es la recesión más anunciada del mundo y la que parece que no va a llegar. Es verdad que trayendo tu pregunta al muy corto plazo, después de ver cómo ha creado empleo la economía americana, correcto, la semana pasada 400.000 puestos de trabajo. Pero no habléis alemán, ninguno de los dos, ¿no? Ahora, yo creo que hay que separar. En Estados Unidos vais muy orientados. Yo creo que vamos hacia una ralentización, si no recesión, y todo se andará. Y es verdad que el corto plazo
está todavía muy sesgado porque hay tanta pasta que está permitiendo que el empleo, hasta el número de aviones que se han solicitado, el último dato son 1.200 en el mundo, o sea, Airbus, Boeing y compañía están de enhorabuena. En Europa, y eso lo comentaba Javier, Europa es más sensible a los precios de energía y hemos recibido un palo muy gordo, y Europa es más sensible a lo que pasa en el resto del mundo, y en ese sentido, en tanto en cuanto China vaya reabriendo y en tanto en cuanto los bajos precios de energía empiecen a descontarse, vamos a salir de una medio recesión, y en Alemania, en términos de crecimiento, ya estamos ahí. O sea, no está tan mal pronosticado. Y yo creo que, al menos mi casa es mucho más optimista, y ahí están los datos respecto a China y a Asia. O sea, el mundo ha cambiado tanto que efectivamente China ya no necesita crecer a los ritmos que se esperaba, pero esa descentralización de muchos sectores que contaminan, que no son tan productivos, que no son tan interesantes, hacia Indonesia, Vietnam, Taiwán, Corea, Filipinas, Bangladesh, está haciendo que China no crezca tanto, pero el resto de Asia y en general el continente, desde que han llegado al acuerdo comercial con Australia, con Japón, con Nueva Zelanda, esa región comercial es 1/3 del mundo, es una potencia de crecimiento, y en ese sentido no vemos una recesión global, sino ralentización de oeste a este, y mejorando cuanto más nos vayamos hacia el este, mejor en crecimientos. Tiene Europa algunas de las cuestiones que yo creo ya se han mencionado, las ha mencionado Juan Ramón claramente, decir, oye, China se abre, y ¿a quién nos viene bien? A los europeos, probablemente más que a nadie. Tenemos una política fiscal que, si pensamos que se está pisando el freno monetario, la política fiscal está pisando el acelerador fiscal, al menos para los países del sur de Europa. ¿Estamos exagerando el discurso cuando hablamos de ese riesgo de recesión, y verdaderamente hay algo más sólido, o tenéis una visión un poco más...? No, y de hecho yo creo, incluso pensando en Estados Unidos, nosotros sí que somos un poco como Juanra. En Europa es que más tenemos los problemas que hemos tenido en Estados Unidos, ha añadido el problema de la guerra, y hemos tenido la suerte de que no hemos tenido un invierno problemático, porque si no el problema hubiera sido mucho mayor, sobre todo en Alemania, y ya no hablamos de los hogares, hablamos de las fábricas y las empresas, ¿no? En Estados Unidos nosotros sí que pensamos que probablemente vamos a ver una recesión. O sea, las malas noticias, entre comillas, es que pensamos que sí que va a haber una recesión, no tardando demasiado. Las buenas son mejores, porque pensamos que es una recesión pues bastante controlada, que no va a ser nada especialmente dramático, y que es un poco consecuencia de, por seguir, para que lo entiendan, es pues eso, si la inflación va a tardar en bajar, los tipos van a permanecer altos, el caballo va a permanecer tensionado en las riendas, con lo cual por eso la economía va a tardar más en crecer, ¿no? Esa es la explicación. La parte buena es que lo que sí pensamos es que una vez que salgamos de esa recesión, probablemente la recuperación va a ser bastante más rápida de lo que podíamos pensar, sobre todo en recesiones anteriores, porque básicamente, como tú bien decías, es una recesión que está teleanunciada, con lo cual las empresas van, uno, ajustando sus inventarios y limpiando sus balances, preparándose. Dos, los hogares, los consumidores, el nivel de apalancamiento es mucho menor, estamos mucho menos endeudados de lo que estábamos se estaba en crisis anteriores. Y la inflación, si bien no va a bajar y va a tardar en bajar, o sea, no va a bajar al 2% de golpe y va a tardar, sí que poco a poco va a ir bajando. Con lo cual, ese pan del 1,69 pues me lo bajarán pasado mañana al 1,30, 1,20. Con lo cual, bueno, ya son 30 o 40 céntimos que tengo más para consumir, ¿no? Con lo cual, por eso pensamos que sí que veremos una recesión, pero que la recuperación de después va a ser bastante más rápida. No me suena ninguna de las cosas que habéis dicho a un mundo, a una tragedia, no suena a ningún tipo de colapso y tal, más allá de que sois especialistas en empresas, vuestra gente, vuestros equipos, sois especialistas en beneficios empresariales muy sólidos, ¿no, Javier? Lo que estamos viendo ahora, ¿o qué visión tenéis vosotros de esa dinámica de los beneficios empresariales y cómo está afectando a la cotización de la renta variable? Bueno, de momento las buenas noticias, por lo menos en el primer trimestre, es que los resultados en general han sido buenos. Y además han sido buenos, sobre todo, yo diría, en compañías de calidad. Hablaba antes Luis de esas empresas que pueden pasar los costes adicionales a los beneficios y de esta manera mantener los márgenes. Por darles ejemplos así que pues Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿vale? Dos empresas equivalentes, las dos han subido sus ventas aproximadamente un 15% en el primer trimestre. Las ventas es cantidad de Coca-Colas que han vendido, o de Pepsi-Colas, por el precio. Bueno, pues han vendido prácticamente las mismas Coca-Colas. Únicamente han incrementado los precios, han conseguido incrementar los precios un 15% sin que
pierdan ventas. Ese es el tipo de compañías, y además ha sido bastante generalizado en el sector de consumo de todos los días, lo que uno compra en el supermercado, pero incluso también en el sector industrial. En el sector industrial hemos visto que hay muchas empresas que han sabido adaptarse a este entorno y por eso los resultados han seguido siendo buenos. Pues son, o si quieres, Juanra, no deja de ser eso lo que decimos siempre, la sangre por las venas de las valoraciones de los índices, ¿no? Uno tiene la sensación cuando ve lo que ha hecho el Nasdaq, 30%, si no me equivoco, en lo que lleva de año aproximadamente, que es un magnífico año de bolsa. Y sin embargo ves otros índices, bueno, pues los índices europeos, doble dígito, la alegría va por barrios, ¿no? No es todo lo que se cuenta tan bueno ni tan malo probablemente. Sin duda. Lo que está haciendo que los grandes índices, que las grandes bolsas suban mucho, son 8 o 9 valores que están teniendo un comportamiento espectacular, y las grandes compañías, que tienen mucho peso en los índices. Pero si uno elimina las compañías más grandes, el resto de compañías están en cero negativo. Y si uno se fija en las pequeñas compañías, están teniendo un resultado lamentable, que ahí es donde nosotros pensamos que se empieza a gestar un caldo de cultivo bueno para invertir. De oportunidad. De oportunidad, sin lugar a duda, porque el castigo es tan enorme, hay tanto desprecio por cualquier compañía que sea pequeña, que incluso haciéndolo muy bien, toda la liquidez, el interés de los inversores está yendo a los grandes nombres. Parece que en el mundo solo hay inteligencia artificial, en Estados Unidos parece que solo es tecnología, y a la que la inflación se haga más persistente, esos valores empiezan a estar en una zona bastante ya ajustada, bastante cara, para que se me entienda, y pensamos que a nivel de barrios hay que empezar a darle un poco la vuelta a la tortilla y decir, bueno, ¿sabes? Los últimos serán los primeros. Y también yo creo que no solo es un tema de renta variable. La renta fija ha sido horrible en 2022 y no digo que sea fija, pero empieza a rentar y renta una barbaridad. Fíjate, hay dos factores. Os voy a preguntar a cada uno de vosotros por una de las dos cosas. Juanra ha dicho ya una cosa, es decir, la oportunidad ya no está en lo que ha ocurrido, es cierto que el factor momentum tiende a persistir, ¿vale? Pero está más en las cosas que todavía no han funcionado y que el mercado probablemente no esté valorando en precio. En el factor tamaño, las compañías pequeñas podrían tener una ventaja en algún momento determinado con el escenario que ellos han dibujado. Una para ti, Álvaro. ¿Value o growth? ¿Valor o crecimiento? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué sensación tiene? ¿Qué sensación tenéis vuestra gestora? Pues primero, la verdad es que somos bastante... Mira, me alegro más esa pregunta, como dicen los entrenadores cuando quieren contestar algo. Porque nosotros pensamos que no tiene mucho sentido ese tipo de, ¿sabes? Ese tipo de invertir en grandes bloques de no, ahora value, ahora growth. Si tú preguntas a nuestros gestores te van a decir, uno tiene 40 compañías, otro tendrá 30, otro tendrá 80. ¿Tú eres value o tú eres growth? Pues te van a decir, mira, pues no lo sé. Mira, aquí tienes las 40 compañías que tengo. Yo no sé si el mercado las llama value, yo te voy a decir por qué las tengo. ¿Más calidad, entonces? Sí, más calidad, estén donde estén. La parte buena de todo esto que está pasando, y de lo que decía Juanra, yo creo que el gran cambio va a ser que, si miramos ahora atrás los últimos 10 años prácticamente, en lo que decía Luis ahora, cuando los tipos están a cero y todas las empresas se pueden endeudar, pues da igual, o sea, aquí todo vale, ¿no? Si miras hacia atrás los últimos 10 años, realmente un gestor de renta variable global, donde encontraba oportunidades era en todo lo que estuviera con lo relacionado con lo tecnológico, digital, disruptivo, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos en cualquier sector, pero sobre todo tendiente a tecnología, comunicación, este tipo de cosas. Yo creo que el gran cambio que tenemos de esta normalidad que está aquí y que está para acá es, si miramos los siguientes 10 años, va a haber muchas de esas cosas que van a seguir funcionando, ya no todas. Pero la parte buena es que gente que teníamos ahí en el banquillo calentando, pues el Racing, pues van a subir y decir, oye, ven tú a jugar, que mira, necesito un tío en el centro del campo ahora del sector aquel o necesito otro defensa. Entonces se van a incorporar nuevas compañías, nuevos sectores que estaban un poco más denostados, y entonces ahora gestores activos, como los que estamos aquí, es donde la parte buena de este nuevo entorno es que vuelves a encontrar de verdad oportunidades en muchísimos sitios y no tienes que mirar solo a una parte más estrecha del mercado. O sea, los ganadores del futuro, dentro de 10 años, va a ser parte los que vienen ganando ahora, y va a haber mucha parte de otros sectores muy diferentes. Sí, hay una dispersión. Es muy interesante esto que comentas. Pero yo creo que hay un tema que es relevante, que es el valor del gestor o del analista seleccionando lo que toca en cada momento, no necesariamente, oye, pues yo soy value o yo soy growth, ¿no? Esa mezcla, la calidad que mencionaba Javier, yo creo que es importante. Javier, y en ese dial
en el que podríamos movernos entre lo más defensivo o lo más cíclico? ¿Por qué apostaríais vosotros? ¿Dónde crees que puede haber más tirón así en los próximos trimestres o incluso años? Yo creo que uno de los problemas que tiene esta mesa es que compartimos bastante filosofía, Álvaro y nosotros, en cuanto a que estamos más centrados en calidad. Y nos parece que en este momento tiene todavía más sentido. Y lo explico un poco. Ha salido la palabra discriminación. Yo creo que es fundamental. Es decir, con dinero gratis todo vale, todas las empresas son solventes, se puede financiar cualquier proyecto. Sí, con un dinero más caro vamos a ver qué negocios tienen un balance lo suficientemente sólido y qué negocios tienen un modelo de negocio lo suficientemente robusto para seguir dando resultados. Y eso, como decía Álvaro, al final estamos hablando de que puede haberlo en todos los sectores, incluso en los más cíclicos, incluso en el sector industrial, incluso en el consumo cíclico, en automóviles. ¿Qué son los automóviles? Bueno, es consumo o es tecnología, ¿no? Es un poco... entonces, tenemos que buscar compañías básicamente con dos premisas. Modelo de negocio robusto que puedan soportar un escenario seguramente de un menor crecimiento en el corto plazo y que puedan soportar unos costes de financiación mucho más elevados, que es lo que vamos a afrontar en los próximos meses e incluso yo diría años. Un atraco. ¿Tienes en la cabeza dos o tres nombres? Antes has dicho Coca-Cola, Pepsi-Cola, de tus gestores, esas dos o tres compañías que siempre que hablas con tu gestor estrella de renta variable, él te dice, esta es la compañía o el estilo de compañía que me gusta más por transformarlo más que en un lema, en un nombre para la gente que nos escucha? Pues, ¿cuál es esa compañía que dirías? No podemos dar nombres de compañías. Coca-Cola y Pepsi-Cola, tenía que haberlo dicho, eran ejemplos. De hecho, Coca-Cola no está en la cartera de nuestro fondo, pero me parece que son dos compañías que todo el mundo conoce y que iban a ilustrar muy bien lo que quería decir. Yo, fíjate, diría en financieros. Bueno, pues es una buena... Quitando bancos. Pero, ¿cuáles? Los bancos dicen que son los astilleros del siglo XXI, de lo cual algo entienden aquí la gente, ¿no? ¿Cuáles son esas financieras que gustan tanto en tu casa? Pues ¿O por qué? Por ejemplo, gestoras, agencias de rating, todo ese tipo, ese sistema circulatorio del entramado financiero que hace que funcione y que funcionan con comisiones. Es decir, que no dependen del precio del dinero, no dependen de los tipos de interés, no dependen del negocio bancario tradicional, sino que simplemente generan comisiones con un negocio que puede ganar en eficiencia gracias a la tecnología y que con eso consigue tener ese modelo de negocio robusto del que estaba hablando antes. Fantástico, es una pista buenísima. Juanra, especialistas en una cosa que ha funcionado muy bien en GAM, el lujo. ¿Por qué ha funcionado tan bien? Y si crees que puede seguir siendo algo que funcione o que deba estar en una cartera. Sí. Cuando se empieza a trabajar en un escenario como el actual y dejando un poco el final de la historia o el lujo, uno empieza a pensar, bueno, ¿a mí ahora qué me viene bien? Pues me viene bien, si los tipos de interés van a subir, empresas que no estén endeudadas, porque cuanto menos deuda tengan, y si no tienen deuda, mejor, porque así no hay que pagar intereses altos. Y además, si los precios están muy altos, pues a mí me interesa un tipo de negocio que vaya muy orientado a aquellos grupos o colectivos a los que les da un poco igual el precio, que cuando compran por algo, lo compran por otros motivos, y que además es un tipo de cliente que no es sensible, que un bolso, una Kelly Bag o de Louis Vuitton, no es tan sensible, uno no piensa tanto en el precio, sino en la experiencia o lo que representa ese objeto. Y esos dos denominadores, empresas que no estén endeudadas y empresas que no sean sensibles a las alzas del precio, lo representa fenomenal el lujo. Y ya solo por eso es por lo que lo ha hecho muy bien. Pero pensando en el futuro, que yo creo que es lo que interesa, claro, ¿qué empresas van a crecer o tienen potencial de crecer a ritmos del 50%? Todo aquello que tenga que ver más con Asia. Y si hay un sector expuesto a China, a India, a los nuevos ricos de toda esa zona, a esa demografía emergente, a esas nuevas clases que tienen un poder adquisitivo muy por encima de lo habitual y que encima tienen 2 padres, 4 abuelos porque son esa generación que
fue muy privilegiada en cuanto a que son muy pocos y tienen mucha renta, el 90% del crecimiento del lujo va a venir de Asia. Es el sector que te permite tener más exposición a emergentes, a China o a India, sin meterte en los líos o en la falta de buen gobierno, en las prácticas contables que hay en países emergentes. Hacerlo con el rigor europeo, pero con los crecimientos emergentes y encima sin deuda y poco sensible a precios. Y por eso es por lo que el lujo esta semana justo ha sido una semana complicada, porque ha habido un pequeño rebrote del COVID en China y ha habido tensiones y eso en general genera disturbio y volatilidad, pero seguimos pensando que a medio y largo plazo tiene todo el fundamento. No ha ido mal en el año, ha ido como un tiro. No, por eso, o sea, es espectacular, pero viene por eso, o sea, no es porque de pronto se haya descubierto la fórmula Coca-Cola. O sea, es más por un tema de decir, oye, ¿qué lo hace bien si creemos que la inflación es pegajosa y si creemos que los tipos de interés van a estar altos, qué lo va a hacer bien? ¿Por qué pensamos que sigue teniendo todo el sentido? Porque la cantidad de multimillonarios y de ricos de Brasil, de México, de China, de India, de Indonesia, de Pakistán, de Bangladesh, de Taiwán, es espectacular y está creciendo a tasas muy por encima, 50% de crecimiento en ventas, de lo que lo han hecho sus homónimos en Europa o Estados Unidos. Un segundo tip bastante interesante. Álvaro, de nuevo, sin que nos cuentes la fórmula de la Coca-Cola, siguiendo a nuestros compañeros. No la tengo. Bueno, antes de que me lo preguntes, somos gente que se equivoca, no pasa nada, pero cuando estudias, cuando trabajas, cuando tienes equipos detrás de todo esto, ¿a qué apuntan tus gestores? ¿A qué cosa, a qué sector, a qué compañías le tiran así con esa idea de calidad que estabas señalando? Pues lo estaba pensando ahora. Cuando hablamos de calidad, yo cualquier gestor que tú le preguntes, haga lo que haga, te va a decir que lo suyo es calidad. O sea, que obviamente no conozco a ningún gestor que diga, no, yo compro una empresa mala. No, calidad, lo que pasa es que luego cada uno define la calidad como quiera, cada uno de los gestores, ¿no? Pues es que los sectores, estaba pensando en lo que decía Juanra, por ejemplo, tiene sectores como, tiene sectores como los semiconductores, ¿sabes? Bueno, exactamente igual, es decir, todo lo que hacemos necesita un semiconductores prácticamente es un monopolio, con lo cual si es alguien que puede trasladar precios, es eso. Y eso es tecnología, es que no toda la tecnología vale. Decía Javier, tema de financieras, por dar más ejemplos, tampoco bancos, desgraciadamente, pero tienes aseguradoras, tienes las bolsas, ¿sabes? Que al final, claro, tienes dentro de cada subsector, es verdad que los bancos es diferente. Yo tengo dos hijos, uno de 21 y una de 19. El de 21 ha ido al banco una vez en su vida, la de 19 no ha pisado un banco en su vida. No ha pisado un banco en su vida. Y tiene tarjeta y tiene o sea, cero. ¿Vale? Con lo cual es un negocio diferente, pero sí que dentro de financieras hay muchas. Pero podemos hablar de temas de industriales, sectores que dices, bueno, es que es industriales, pues exactamente igual. Tienes compañías, pues tienes Caterpillar, tienes que es gente que tiene los vehículos, un tío desde Detroit puede controlar una máquina, una grúa en una minera en Brasil, ¿sabes? Porque son vehículos eléctricos que controlan en remoto. O sea, hay muchísimas cosas, temas de, yo qué sé, pues ventilación. Muchas de las, una de los mayores factores contaminantes son los edificios. Todas las compañías industriales que se dedican a hacer ventilación, tienes ejemplos ahí, tienes Carrier Global, tienes Daikin, que lo que hacen es optimizar todo ese tipo de cosas, pues también son interesantes. O sea, es que hay muchísimos sectores y muchas compañías, lo que pasa es que no todo vale, no toda la tecnología vale, no toda la industrial vale, no todas las mineras valen, y no todas las energéticas valen, ni todas las financieras. Pero dentro de cada cosa, la parte buena de volver a una normalidad es que empieza a haber muchísimas cosas interesantes en muchos sitios. Claro, ¿qué pasa? Tienes que tener a alguien detrás, igual que tienes que tener un asesor que te diga quién hace bien cada cosa y que te mezcle el puzzle. Pues igual tienes que tener equipos gestores detrás y analistas que sean capaces de discernir de todo esto y decir, bueno, pues esto es lo que lo voy a hacer bien de aquí no de aquí al siguiente año, sino de aquí a los siguientes 5, 10, 20, 15, 20 años. Bueno, pues ir pensando cada uno, os voy a dar luego un minuto para cerrar con un lema potente de alguna de las cosas, pero antes una pregunta un poco diferente para cada uno de vosotros. La primera para Javier. Nos preguntaba Luis qué hay que hacer a 1, 3 y 5 años con la inversión. ¿Cuál es tu mejor recomendación para alguien que tenga patrimonio o ahorro en relación al plazo, en relación a cuándo hay que mirar las cosas, cuándo hay que invertir? Bueno, aquí en Santander lo tiene muy fácil, es hablar con Luis. Publicidad gratuita. Entonces ya, partiendo de ahí, yo creo que lo que la gente, y yo creo que la gente que ha sido invitada por Luis hoy aquí lo tiene bastante claro, invertir no es ir al casino. Hay que dejar tiempo
de maduración a las inversiones, porque estamos hablando de empresas y estamos hablando... Juan hablaba de que el lujo esta semana, porque el COVID en China ha sido un pelín castigado. Vale, pero vamos a darle un mes, vamos a darle 3 meses, vamos a darle un año para que esas tendencias que él ha visto y que ha descrito muy bien cristalicen. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, al final esto no es un casino, no podemos estar intentando adivinar qué es lo que va a hacer el mercado, porque el mercado, pues les cuento un secreto, no sabe nadie lo que va a hacer en el corto plazo. Nadie. No tenemos bola de cristal, esto no es así. Pero sí que sabemos que el invertir en una compañía es ser dueño de esa compañía, y sabemos que si esa compañía gana dinero, el precio de cada trocito de la compañía va a acabar subiendo. Con lo cual hay que darle ese margen, ese plazo, e invertir con sentido común. O sea, al final esto no es ciencia nuclear ni nada de eso, es mucho sentido común, invertir en lo que se conoce, lo que se entiende y darle tiempo. No es un casino, como tú muy bien has dicho. Juanra, tú te tengo por un experto en muchas cosas, ¿no? Pero hay una que de la que en ocasiones pues hemos podido hablar. Se ha aprobado recientemente un borrador de documento que se llama el paquete de inversión retail, que toca algunas de las cosas que para los que están aquí a lo mejor no las entienden o les quedan lejanas de momento, aunque parece que llega. Y una de las cosas a las que apunta es el valor del asesoramiento, que es una palabra manida, pero técnicamente tiene mucho sentido. ¿Podrías darnos tu opinión acerca de lo que significa asesoramiento para ellos en los próximos años? Esta mañana trabajaba con una persona de Antbank de León para una iniciativa de educación infantil y miraba cuántas gestoras de fondos hay ahora mismo disponibles que tenéis en Antbank, y el número son 3.000. ¿Y cuántos fondos tienen esas 3.000 gestoras? 150.000. Cuando tú tienes esa cantidad de opciones, pues al final es fundamental 2 cosas. Necesitas equipos que se dediquen a analizar, porque básicamente es como si ustedes tuvieran, no sé, 3.000 restaurantes y tuvieran que decidir dónde ir a comer. Si rentabilidad es SEBOR y riesgo son calorías, pues todo el mundo entiende que no te puedes poner morado de lo que te gusta porque la cosa acaba mal. Y esos equipos, o yo creo que ese trabajo hay que empezar a ponerlo en valor y ser muy claro. Y yo he tenido la suerte en los últimos 15 años de trabajar con Antbank en Andorra, en Madrid, en Miami, en Ciudad de México, en Montevideo, en Sao Paulo, y es unánime en todos los sitios. Necesitamos poner a gente que analice a todos y cada uno de los productos y entender cómo mezcla y cómo un poquito de pimentón en la comida puede darle mucho sabor, pero como se te vaya a la mano, todos sabemos cómo acabamos. Y yo creo que lo segundo es muy importante, y lo comentaba Javier, es fundamental poner a alguien en tu vida que te diga la verdad. Y llevo 20 años siendo abonado del Racing y 25 años conociendo a Luis. Y no conozco a nadie que en el medio o largo plazo le haya ido mal con Luis. Y ese valor no se paga en una comisión. Yo creo que lo que hay que empezar es a tener un servicio global, un servicio por el que pagues porque te analicen todo y porque te digan toda la verdad, porque tampoco quiero engañar. O sea, empieza a haber mucho cupón, mucho tipo de interés, empieza a haber muchas oportunidades, pero la inflación es más alta, luego va a haber que hacer muchos poquitos riesgos y en la mezcla de muchos riesgos tendrá menos riesgo y más rentabilidad. Eso es lo que es asesoramiento y eso es lo que yo creo que la regulación y los profesionales están intentando poner encima de la mesa. De Álvaro me interesa una cosa, es de una casa casi centenaria. Vuestro primer fondo yo creo que es de 1934. Va a hacer de 90 añitos dentro de poco. Y el valor de la independencia. Independencia en un gestor, el tiempo, las lecciones que os ha dado a lo largo de estos prácticamente 100 años, ¿qué mensaje dejan para un inversor desde una casa como Capital Group? Bueno, primero es que no puedo más que sumarme a la parte de asesor y a la parte de alguien que se dedique a seleccionar los fondos, pero por no incidir más ahí, yo creo que el otro mensaje sería permanecer invertido. Es decir, yo creo que uno de los grandes errores que cometemos, yo he cometido hasta que me dediqué un poquito más, es el intentar ser más listo, intentar hacer mercado. Ahora las cosas lo veo mal, yo voy a esperar a que baje la inflación, porque entonces cuando bajen los tipos, entonces va a ser cuando ahí voy a entrar en renta fija, porque es cuando voy a pillar justo esa semana, y la parte de renta variable voy a pillar si el value, voy a pillar si el growth. Es la receta principal para
que mi patrimonio poco a poco se vaya cansando. Hay muchísimos estudios, muchísimos datos que podemos compartir con ustedes, lo conocen muy bien, de si te pierdes los mejores días durante un tiempo, la rentabilidad que pierdes, etcétera. Yo es que siempre digo, hay un ejemplo muy numérico, un fondo que bien conocéis vosotros, nuestro fondo de renta variable global, lo lanzamos hace 50 años. Básicamente, la gente puede pensar, es que 50 años, yo estoy viendo aquí gente joven, vosotros debéis, pensando en 50 años, no es ninguna locura, $10.000 invertidos en este fondo, pues, podríamos poner este fondo, digo, porque es el ejemplo específico, porque no hay muchos de 50 años, pero $10.000 a día de hoy, sin hacer nada, sin estar entrando, saliendo, sin intentar ser un gestor muy listo, sin hacer nada, serían 2,5 millones a día de hoy, sin hacer absolutamente nada. La gente puede decir, es que $10.000 hace 50 años era mucho dinero, totalmente de acuerdo, mucho dinero, me da igual, bájalo a 5.000. ¿Vale? Pues en vez de 2,5 millones tendrías uno 250, ¿vale? Sin hacer absolutamente nada más que eligiendo dónde invierto bien. O sea, lo importante no es el cuándo invertir, sino el dónde invertir, ¿vale? Y para eso es la parte vuestra, como seleccionando esa parte, esos fondos buenos en los que invertir, porque lo que decía Juanra, pues hay muchos fondos que no son buenos, que no son muy buenos. La parte vuestra, y lo que hacéis pues muy bien, es seleccionar aquellos que sí son muy buenos, y luego la parte de Luis en función del perfil de cada uno, de edad, perfil de riesgo, objetivos, etcétera, etcétera, que son muchísimos y cada uno tenemos el nuestro, elegir bien la mezcla de la ensalada para no ponerte hasta las trancas de calorías o en acabar teniendo mucho picante o poco picante, ¿no? Esa es la idea. Con lo cual, para mí, el último consejo, si puedo decir, de lo que hemos aprendido en tantísimo tiempo es eso, es permanecer invertido y darle tiempo al mercado y no intentar hacer el tema de predecir el mercado cada mes o cada año. Fantástico, Álvaro. Javier, Juanra, Álvaro, ¿alguna cosa que queráis añadir? ¿Alguna cuestión que queráis en este momento dejar de mensaje sencillito? Yo animaría a que le perdamos el miedo a todos los términos financieros. Yo creo que muchas veces los que nos dedicamos a esto le ponemos palabras raras a cosas sencillas, porque nos ganamos la vida con esto. Y en inglés. Y en inglés, y a veces en alemán. Y lo segundo es que tampoco, yo creo, o sea, yo si buscara un asesor no tendría miedo en preguntarle, ¿y tú en qué inviertes? Y si me lo enseña, pues mejor. Y eso me daría cierto confort. Serían dos cosas que yo... Bueno, por decir algo práctico, sin tecnicismos, alguien que se dedique a la educación financiera y me explique las cosas raras de manera sencilla me inspira confianza. Todo el que le pone palabras raras a la realidad encubre muchas carencias y miserias. Y si me enseñan que invierte, pues mejor. Sí, yo creo que un poco, o sea, sí, 100%. Yo veo que un poco incidiendo también en lo que decía un poco Juan Radín al principio, la parte buena de todo esto es que ahora el dolor que hemos vivido el año pasado, que ha sido un año horroroso, la parte buena es que nos deja en otro escenario, y nos deja en otro escenario que hemos hablado un poco más de la parte de renta variable, pero la parte de renta fija funciona exactamente igual. Es decir, ahora tenemos, en función del perfil de riesgo de cada uno, se pueden combinar diferentes cosas, con lo cual, yo lo he apuntado a Juan al principio muy bien, es el no hacer nada, empezamos con un -6. O sea, básicamente, cuando yo me vaya a comprar el pan, si no he hecho nada, me van a seguir subiendo la barra de pan, ¿sabes? Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es intentar batir eso. Y la parte buena es que ahora, con la parte de renta fija y renta variable, pues el espectro, con la vuelta a la normalidad, pues hay muchas oportunidades. Yo voy a añadir una cosa que ha salido mucho, pero quiero insistir en ello, es que el mercado al final va a discriminar. Es decir, hay una cosa que durante mucho tiempo se ha dicho, no, pues voy a invertir en un robo-advisor con fondos índice porque tienen la fórmula de la Coca-Cola, estos sí que la tienen. Y con eso pues me hace rico. Yo creo que aquí estamos tres casas que no tenemos esa ambición. Hemos dicho ya que no tenemos la fórmula de la Coca-Cola, pero que sí sabemos elegir a esas 40, 50 compañías que razonablemente lo van a hacer bien. Razonablemente. E invirtiendo ahí es por sentido común. Al final esas compañías van a crecer y el capital que nosotros metemos ahí va a ir creciendo. Con lo cual va a ser un mercado que discrimine, hay que intentar evitar riesgos. Partimos de una cosa que si en un momento dado los gestores no ven oportunidades, eso hace un año les costaba dinero. Dejaban el dinero en el banco y el banco les cobraba 0,50 o lo que fuese. Ahora no, ahora cobran. Con lo cual pueden gestionar de una manera más activa y hacer que, bueno, esa gestión más tradicional, esa vuelta al mundo financiero tradicional donde había tipos de interés, donde el dinero tenía un precio y donde al final invertir era relativamente más sencillo.
Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que el mensaje, y cerramos un círculo que ha abierto Luis, 2022 fue un muy mal año, pero un buen punto de partida para la inversión, y un año que probablemente abre la normalidad de nuevo como era el mundo antes de 2007, ¿no? Y como decían los tres, mis tres compañeros, pues un mundo de oportunidades en el que seguro que la calidad es muy importante. Esto no es un casino, y recuerden que hay que estar invertido todo el tiempo. Con lo cual, pues muchísimas gracias a todos, y les invito, por supuesto, a que den luego rienda suelta a la búsqueda de la fórmula de la Coca-Cola, que la tienen, aunque no lo digan. Y Luis, si te parece, damos paso a Andrés. Venga, perfecto. Yo lo único es que sí me gustaría haceros a los cuatro una pregunta, ¿vale? Estamos hablando todo el rato de una posible corrección que puede venir, una recesión ya anunciada, incluso anunciada, telegrafiada desde hace ya meses, ¿no? ¿Qué caída en los mercados? Es decir, nosotros nos encontramos con muchas carteras de clientes que tienen poco riesgo. ¿Vale? Poco riesgo en términos de renta variable, que el año pasado nos ha hecho sufrir porque ha caído la renta variable, ha caído la renta fija, y eso ha hecho que los productos mixtos tampoco vayan bien, ¿no? Y tenemos presupuesto de riesgo para poder incrementarlo. Es decir, ¿qué caída o qué niveles de caída en mercado podemos ver razonables para incrementar ese nivel de riesgo? Es decir, ¿qué debemos esperar? ¿A que el mercado caiga un 40% desde estos niveles? ¿Un 5, un 10? ¿Cuál es vuestra opinión? Empiezo yo, si queréis. Yo creo que el mejor tiempo para invertir es ayer. Con lo cual, vamos tarde. Vamos tarde. Yo diría, sobre todo, un mensaje para los inversores más conservadores, no por el tamaño de su patrimonio, sino porque a lo mejor simplemente duermen mal por la noche cuando pierden dinero, que hay gente que es así, o sea, porque se dedican a otra cosa, y cuando ven que ese dinero que han generado con su oficio pues pierde valor, dicen, oye, es que no puedo dormir por la noche. Entonces, ese inversor conservador tiene que olvidarse del año pasado, porque el escenario ha cambiado. Ahora la parte más conservadora, la renta fija, los bonos, vuelven a tener un tipo de interés positivo. Y gestionar esa exposición, esa inversión en bonos, ahora es posible. En los 2-3 últimos años será realmente complicado. Ahora es posible. Ahora estar invertido en bonos a un año, pues bueno, te da un colchón para tomar más riesgo en otro sitio. Y eso, un gestor multiactivos que intente combinar acciones, bonos, efectivo, en nuestro caso también metemos oro, dentro de una cartera, puede hacer una selección mucho más interesante que en los últimos años. Olvídense del año pasado, porque el año pasado es precisamente el sustento de una rentabilidad buena probablemente para este año. Sí, yo por soltarnos un poco los turnos, Juanra. Te vas a quedar sin respuestas. Volvería... No, yo voy a ser muy repetitivo. Volvería a lo de antes, al tema del qué y no el cuándo. De cuando hablaba antes de los errores que yo cometí, yo uno de esos fue, espérate, porque voy a esperar porque esto va a caer, y cuando caiga yo me lo voy a comprar con un 20% de rebaja, y aquel 20% nunca llegó. Y lo que hice fue comprarlo con un 20% de sobreprecio, ¿sabes? Las cosas, con lo cual... Y más los mercados, ¿sabes? Los mercados, si algo estamos viendo es que son muy volátiles, es que no es ninguna locura que de repente... Y las cosas es que cambian mucho y cambian rápido, ¿sabes? Con lo cual, el estarte fuera durante los mejores días te penaliza bastante, y los mejores días, pues no sabes cuándo son, porque tú te puedes decir, no voy a ser tan gafe de perderme los 10 mejores días del mercado. Pues igual sí, ¿sabes? Igual sí, porque no estás, ¿sabes? Con lo cual yo insistiría en eso, en no esperar al cuándo, sino lo importante es el qué. Por eso no se está pesado. Ya tienes turno. O sea, se ganan premios de economía. El Nobel de Economía últimamente se lo da a gente por entender las implicaciones emocionales y psicológicas del mercado y lo que cuesta invertir cuando cae. Yo, por responder a tu pregunta, con el nivel de tipos de interés que se da ahora, o los dividendos más las políticas de recompra de acciones, caídas del 10% en el mercado empieza a ser oportunidad de compra. Pero también les digo que aunque se lo diga y caiga mañana un 10, hay que tener estómago para en ese momento venirte arriba cuando en el telediario te meten presión. Y por eso, respuesta, a partir de caídas de doble dígito es oportunidad de compra, más todavía en renta fija si es de mínima calidad, pero o se lo dice antes a su asesor financiero, o ya les digo que no
les va a pedir el cuerpo hacerlo y por lo tanto es por lo que muchas veces tiene sentido tener inversiones a más largo plazo. Pero vaya ese 10% para responder a tu pregunta. Muchas gracias. No, me quedo mucho más tranquilo. Yo creo que nunca hablamos de estar sin invertir, pasar a estar invertido. Sí que yo estaba hablando de decir, tengo unos niveles de riesgo más moderados de los que podría tener y quiero esperar un poquito a una caída y me gustaba saber hasta qué punto deberíamos estar. Yo creo que caídas del 5 o el 10% son oportunidades de entrada para incrementar ese nivel de riesgo que ya tenemos. Yo creo que eso, Luis, es tan sencillo como una vez que seleccionas fondos buenos y el fondo te gusta, es, oye, si la pasado mañana la gestora hace una campaña y te lo vende un 10% más barato, ¿lo comprarías o no? Está claro. Pues dirías sí. Pues, Está claro. Pues es el ejemplo. ¿Que puede caer el 10 puede caer una tercera rebaja del 15%? O puede que no, y te lo pierdes. Oye, pues daros las gracias a los cuatro. Vamos a dar paso a Andrés Recuero, que es el responsable de la red de agentes, para ya hacer un poco el cierre de la jornada y pasar luego abajo al cóctel. ¿Vale? Gracias. Vamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, simplemente 2 minutos. Primero, para decir que para mí es un placer estar hoy aquí en Santander, como puede ser de otra manera. He podido izar la bandera de España junto con Luis, nada más llegar, con lo cual eso para mí ya es una gozada, ¿no? Bueno, nada, agradecerles su asistencia a todos ustedes. Esperamos que todo lo que hayan visto hoy aquí haya sido de su interés. Con esa intención se ha organizado este evento, al que le han puesto dedicación, ilusión y mucho tiempo, tanto Luis como Marta, o tanto Marta como Luis. La verdad es que gracias por este magnífico evento. Bueno, mi nombre es Andrés Recuero, soy el director de la red de agentes, de la que forma parte como pilar fundamental Luis Aramburu. La verdad es que no podíamos tener mejor representación en Santander, ¿no? Un profesional como Luis, con el apoyo de Marta. Además, Luis es una persona que aporta bastante a la organización, intentando encontrar la excelencia en el servicio, con lo cual, pues de nuevo, gracias, Luis. Simplemente permítame darles unas pinceladas del banco, de Ambank. Ambank es un grupo financiero internacional que gestiona ya 38.000 millones, que tiene presencia fundamentalmente en América y en Europa, y en el cual España ya es más de la mitad del grupo, ¿no? En este momento estamos gestionando en Ambank España 21.700 millones, lo que hace que Ambank España sea el buque insignia, ¿no? de este grupo financiero. Nos coloca en este momento en la 7ª posición del ranking de entidades financieras en España, lo cual tiene mérito, porque ya por encima de nosotros están grandes grupos bancarios, ¿no? Por lo tanto, para un banco boutique, un banco como el nuestro, que se dedica a la gestión de patrimonios, estar en la 7ª posición lo que nos certifica es que el modelo de negocio que tenemos pues parece que tiene la aceptación y la valoración de muchos de nuestros clientes, incluidos ustedes, ¿no? Por lo tanto, bueno, sencillamente lo que tenemos es que seguir trabajando bajo un modelo de negocio en el que creemos, que está basado en la independencia bien entendida, la independencia basada en tener un amplio abanico de productos y servicios lo suficiente como para que nuestros banqueros puedan elegir, ¿no? Y poder darles a ustedes lo que a cada uno le encaje, ¿no? Pero, Juanra, lo siento, hay que tener 3.000 restaurantes para elegir el mejor a cada uno, ¿no? A uno le gusta el asiático, el otro según el perfil. Ese es nuestro modelo y esa es la independencia en la que creemos, sobre todo porque somos unos convencidos de que él es el banquero el que mejor conoce a su cliente, y ese es nuestro lema fundamental y en base al cual pues este crecimiento está siendo un éxito, ¿no? En cuanto a ratios de solvencia y demás, pues bueno, ahora se miran bastante. Decirles que estamos muy holgados, estamos en un 19% en Ambank España, el mínimo es el 8%, pues bueno, estamos holgados en lo que es solvencia y por lo tanto, bueno, como es un dato de moda, lo cuento aquí. Tampoco tiene mucho mérito, porque la verdad es que no nos dedicamos a dar créditos, la morosidad es muy reducida. El tipo de crédito que damos, pues es más bien se lo damos a la gente que no lo necesita, pero bueno, que fiscalmente puede ser una solución.
antes de perder oportunidad de inversión o tener que deshacer posiciones, ¿no? Que fiscalmente les puede afectar. Bueno, son datos que son importantes que ustedes manejen en cuanto a lo que es el banco en España. Ese modelo de independencia, hay un dato que sí corrobora todo lo que les digo, ¿no? Es que somos el banco en rankings públicos que más producto de tercero tiene, ¿no? En porcentaje sobre el volumen que gestiona, con lo cual ahí sí que se ve claramente cuál es el modelo y en el que confiamos. Por último, somos un banco que también nos preocupan pues, asuntos sociales, ¿no? Asuntos sociales pues bueno, que en fin, son luchas que tenemos todos problemas y para lo cual pues nuestro banco destina una parte de su beneficio en la lucha contra el cáncer, porque creemos que es una batalla que hay que seguir peleando por ella y simplemente informarles que estamos en esa batalla, ¿no? Destinamos una parte a asociaciones y fundaciones que se dedican en exclusiva a la lucha contra el cáncer y bueno, pues vamos a ver si ganamos esta batalla. Y nada más, agradecerle su confianza en nuestra entidad, en el equipo de Santander, en el gran equipo de Santander, y seguiremos trabajando para seguir aportando productos, servicios, para poder que ustedes sigan confiando y poderle darle lo mejor que a cada uno le encaje. Nada más, muchas gracias. Gracias.